pasando la hora. Y luego mi máquina no arranca rápido. Entonces, vamos a continuar con la clase. Hoy nada más les puedo dar una hora, porque tengo que salir a un compromiso por aquí temprano. Entonces, vamos a recordar qué es lo que estábamos viendo en la clase pasada. Estábamos comenzando a ver lo del el diseño que se va a trabajar para como ejemplo en este curso, que es un transformador, recuerden, de distribución 75 kVA tipo núcleo enrollado, acorazado. Si ven, es un acorazado. Ahorita vamos a ir viendo más. Esperamos que entren un poco más de sus compañeros. Y mientras tanto busco un ejemplo del semestre anterior, semestres anteriores, donde tenga encuentro un archivo nada más para mostrarles un ejemplo del programa, pero aquí debería de tener un ejemplo. Ahorita les enseño. Ya está cargando, ¿no? Mientras continuamos. Entonces, este es el transformador que vamos a diseñar. La clase pasada ya les comenté de algunas características que debe tener, como son la impedancia del transformador, la normalizada, que recuerden, para un transformador del tipo y tamaño que vamos a hacer, que se va a diseñar, está entre 2 y 3%. La eficiencia, vamos a considerar un nivel básico de aislamiento de 95 kilovolts y vamos a entonces a requerir que tenga una eficiencia mínima del 98.5%. Y finalmente la clase de aislamiento es clase 25. Todo esto, bueno, nos requerimos conocer estos valores porque durante el proceso de diseño no es clase 15, perdón, porque es 13.2. Requerimos estos niveles de aislamiento para el aislamiento, ya sea la clase de aislamiento, el nivel básico de aislamiento, para definir el dimensionamiento de lo que serían las secciones que vamos a incluir como el papel aislante, el aceite y todas esas dimensiones que requieren conocerse, pues se necesitan definir en función del nivel básico de aislamiento y de la clase de aislamiento. Entonces vamos a continuar aquí ya con lo que serían los cálculos de los primeros parámetros, que sería iniciar, bueno, con el cálculo de las corrientes, ¿no? Entonces dice, para la bobina primaria va a ser una conexión delta, recuerden, va a ser delta estrella. Entonces, dice, la tensión de línea pues será igual a la tensión de fase. Ustedes saben, en un transformador delta, la tensión de línea será igual a la tensión de fase, y por lo tanto los volts de la bobina van a ser directamente la tensión de fase, es decir, la conexión, permítanme decir a sus compañeros, la conexión, cada devanado va a estar sujeto a la tensión de línea, ¿están de acuerdo? Que es la misma que la de fase. Entonces,
Nada más vamos a esperar que vayan entrando sus compañeros. Muy bien. Entonces, miren, entonces vamos a ver, el transformador va a tener 5 taps, si están de acuerdo. Vamos a considerar el tap mayor, el tap central, que sería la tensión nominal, 13,200. 5% arriba vamos a tener el tap 1, que sería a 13,860 volts. Y 2 taps abajo, que sería el tap 5, con el tap 5 tendremos una tensión de 12,540. Esos son los extremos de la tensión, ¿están de acuerdo? La máxima tensión, la mínima tensión a la que va a operar el transformador y la tensión nominal que está en el tap central, que sería el 3. Entonces, requerimos conocer estos 3 valores, porque en función de esos 3 valores, nosotros vamos a diseñar, por ejemplo, el número de espiras va a estar en función de la máxima tensión, ¿están de acuerdo? Y la corriente, el diámetro del conductor, pues va a estar en función del mínimo tap, porque es cuando vamos a tener más corriente. No sé si lo ven, la potencia se va a mantener constante, ¿están de acuerdo? Si la potencia se mantiene constante y yo cambio al tap de mayor tensión, la corriente va a reducir, ¿están de acuerdo? O si yo cambio al tap de menor tensión, la corriente tiene que incrementar para mantener la potencia en kVA sin cambio. Entonces vamos a empezar calculando la corriente nominal en el primario, sería a la tensión nominal, y sería entonces la potencia de una de las fases, 25 kVA, sobre la tensión nominal, 13,2. Entonces la corriente nominal será 1,89 amperes a este tap central. En el tap 1, que sería el tap de mayor potencial, que es 13,860, tendríamos 1,8 amperes. Y para el tap 5, que es el que tenemos a menor tensión, serían 1,99 amperes. Entonces, ven, esas tres valores de corriente son también importantes, pero en función de eso vamos a ir generando los cálculos. Pero ya, bueno, ya tenemos entonces los 3 extremos de operación del transformador. Bueno, los 2 extremos, perdón, y el tap central. Lo que sigue, bueno, vamos a ver, dice, vamos a suponer para la tensión secundaria, esa tensión va a ser siempre la misma, bueno, será 127 volts. Entonces ahí como no hay taps en el secundario, vamos a asumir que siempre vamos a tener 127 volts, con lo que nosotros podemos calcular la corriente del secundario, que esa es una sola, ¿no? Por no contar con taps, serían 196,85 amperes de corriente nominal. Muy bien, entonces ya tenemos las corrientes, ya tenemos las tensiones a las que va a operar el transformador. Y en el caso del primario, recuerden, por tener taps, vamos a tener 5 posiciones. Ahí nada más para el caso de las corrientes, nada más utilizamos los extremos en cuanto a la más alta tensión, la más baja y la tensión nominal. Muy bien, ahora lo que sigue es determinar el número de vueltas. Una vez que se ha conseguido, donde se tienen los niveles de tensión ya definidos, hay que calcular el devanado, los devanados, es decir, para empezar, cuántas vueltas, qué sección de conductor vamos a tener. Y también, por supuesto, la sección del núcleo. Estos son los primeros pasos que se requieren determinar en el diseño, es cuántas vueltas, qué tipo de conductor y el diámetro del núcleo. El diámetro del núcleo nada más me estoy refiriendo a la sección transversal, no diámetro cero, la sección transversal del núcleo que va a estar dentro de las bobinas, ¿no? La sección que va a estar cortada o que va a estar envuelta por las bobinas. Ya después vamos a dimensionar el núcleo. Ahorita nada más estaríamos dimensionando cuál es la sección transversal, si fuera cuadrado, por ejemplo, a donde se van a enrollar las bobinas, ¿no? Esto es lo que necesitamos conocer ahorita. ¿Cuánto mide esta sección transversal? Ya después vamos a dimensionarla en cuanto a la altura, la longitud de las ventanas. Eso va a ir posterior, pero ahorita nada más necesito calcular su diámetro o su sección transversal.
Entonces vamos a iniciar con el número de espiras. ¿Cuántas vueltas o espiras va a tener el transformador? Dice aquí la determinación inicial del número de vueltas de las bobinas de un transformador de distribución puede efectuarse de distintas formas, dice. Una de ellas es la siguiente. A partir del diseño similares, es decir, ustedes ya conocen el diseño, pues definen cuántas vueltas le ponen. Si ya conocen cuántas vueltas le ponen al transformador para ese nivel de tensión, pues lo pueden hacer. Si es que tuviéramos un transformador inicial, un transformador similar, pues nada más sería copiar el número de vueltas. Eso sí es que existe, ¿no? Si no, bueno, hay algunas fórmulas empíricas que nos dan la relación de volts por vuelta que debe de tener ese devanado. En este caso, miren, una fórmula es esta que está aquí. El voltaje entre vueltas, VT, es igual a 1.1 la raíz cuadrada de la potencia del transformador monofásico entre la impedancia del transformador entre 5 a la 1 medio, es decir, la raíz, si están de acuerdo. Estas son fórmulas empíricas, pero bueno, dan un valor aproximado de la tensión entre espiras que uno puede utilizar para el diseño. En este caso, recuerden, Z es la impedancia en por ciento del transformador. Nosotros elegimos 3% para este diseño de la tabla 4.3. En el caso de la potencia en kVA, pues es 25 para la potencia monofásica. Entonces, de aquí podemos nosotros calcular qué voltaje vamos a tener entre espiras. Ya que tenemos el voltaje entre espiras, nosotros vamos a calcular entonces el número de espiras que debemos de tener en el primario y en el secundario. Lo que hacemos es nada más, bueno, si yo sé que voy a tener, por ejemplo, en el secundario, en el primario 13.200 volts, pues lo divido entre los volts que va a haber de diferencia entre cada una de las espiras y obtengo el número de espiras para el primario. Y para el secundario lo mismo, divido la tensión nominal, que en este caso es 127, entre el número de espiras. Ahora, vean que en el primario ustedes tienen taps, tenemos taps, si están de acuerdo. Entonces tenemos varias posiciones donde tenemos diferentes voltajes. ¿Cuál posición vamos a tomar para el voltaje B1? Bueno, pues por supuesto el de mayor tensión, si están de acuerdo, el TAP 1 que tiene 13.000, por acá lo tengo 13.000, ¿dónde está? 13.860 volts, porque es la máxima tensión, entonces tengo que tener pues, el número de espiras debe de ser de acuerdo a la máxima tensión que va a estar operando el transformador. Bueno, otra dice los valores de la ecuación 56. De acuerdo a la ecuación 56, perdón, sustituyendo valores, obtendríamos lo siguiente. Miren, 1.1 por 25 kVA entre 3 quintos a la raíz, o la raíz de 3 quintos. Y esto nos da que son 6.249 volts entre cada espira, muchachos. Bien, podemos cerrar a 6.25. Y estos son los volts que vamos a tener entre cada espira. Debemos de tener. Si ven, es una tensión muy pequeña, tengan en cuenta siempre los voltajes que vamos a tener entre espiras son muy pequeños. Son del orden de unos cuantos volts, 6.5, 7, 8 volts de diferencia de potencial que va a haber entre una espira y otra. Entonces, para este caso, pues nos salió 6.25. Por aquí hay otra expresión que les da el profesor también, que es que pueden utilizar, sería 1 entre una constante C, que ahorita vamos a ver cuánto vale la constante C, por la potencia en volts amperes del transformador, pero trifásica, ¿sí ven? Dice rendimiento en volts amperes trifásicos. Entonces aquí, si lo quisiéramos usar para el transformador que estamos haciendo aquí, sería 1 entre C por la raíz cuadrada de 75, que es la potencia trifásica. En el caso de la constante, esta va a depender del tipo de transformador. Si ven aquí C, la constante C, para un transformador tipo columna, está entre 40 y 70, mientras que un tipo acorazado o shell debe de ser entre 25 y 40. Muy bien, dice, para diseños preliminares se puede suponer un valor promedio. Estos valores que están aquí los pueden tomar, estos extremos los pueden tomar el valor promedio, dependiendo del transformador. En nuestro caso, si ven el transformador que estamos considerando es un tipo acorazado,
Por lo tanto, el valor promedio entre 25 y 40 pues, serían 32.5 más o menos, ¿no? Para calcular el voltaje entre espiras. Podemos hacer el ejercicio y ver qué diferencia hay con los 6.25 volts que estamos obteniendo acá arriba. Entonces, dice, para diseños preliminares se puede tomar el valor promedio. Dice, los valores bajos del coeficiente C corresponden a tensiones bajas y frecuencias altas. Miren, este valor de 40 o 25 lo pueden asumir o considerar cuando tengan baja tensión, alta frecuencia. Y pues el otro lado sí, puede ser al contrario, ¿no? Para altas tensiones y frecuencias bajas. En el caso de nuestro diseño, pues es un transformador de baja tensión, de baja frecuencia, entonces, de baja potencia, podemos trabajarlo a la mitad, ¿no? Más o menos de los intervalos que tenemos aquí. Dice, y más directamente se puede usar los KVAs monofásicos en la forma siguiente. Miren, esta es otra expresión también, fíjense, tenemos tres expresiones para calcular la tensión entre espiras. Esta última es una constante C multiplicada por la raíz de la potencia monofásica. Y en ese caso, pues vean, las constantes también tienen valores diferentes para el tipo de transformador. Si en este caso es columna, C vale 0.6 a 0.9 y acorazado 0.9 a 1.3. Entonces, volviendo al cálculo anterior, ya teníamos lo que habíamos calculado ya, 6.25 volts en 3 pilas. Es la constante de diseño que vamos a tener para la diferencia de potencial que va a existir entre cada espira. Y entonces lo único que tenemos que hacer aquí es dividir, para el caso del secundario, que son 127 volts, dividirlos entre los 6.25 volts que debemos de tener entre espiras. Y con eso calculamos el número de espiras totales del primario, que serían, en este caso, 20.32. Dice aquí, por razones de manufactura, este valor lo tenemos que ajustar a un número entero, o sea, no podemos poner 20.32. Lo más común es que se cierre un número entero. En este caso, el inmediato próximo es 20 espiras, está más cerca de 20, ¿no? Espiras. El primario, entonces se deja 20 espiras. Con este dato, bueno, si ven, no estamos tomando los 6.25 volts en 3 espiras, porque vamos a poner un poquito menos, 20. Entonces se va a modificar el número de volts por espira. ¿Cuánto se modifica? Pues ahora si ven son 127 volts, hay que recalcular el valor. 127 volts entre 20 serían 6.35 volts entre espiras, que está adecuado, no es un cambio importante, podemos entonces hacerlo así. Ahora vean que yo estoy ajustando el número de espiras en el secundario, en el lado de baja tensión, a 20.32. Como son pocas espiras aquí, hay que cerrar a un número entero, les decía, ¿no? No podemos dejar 20.3, sino cerrarlo a un valor entero. En este caso podría ser 20. Podríamos haber puesto 21 si estuviera un poquito más cerca del 21, ¿no? En este caso lo dejamos en 20 y se modifica entonces el parámetro de diseño de vueltas, de tensión entre vueltas a 6.35. Pasó de 6.25 a 6.35. Entonces ya tenemos ahora un nuevo valor de volts entre espira y es el que vamos a utilizar ahora en el secundario, en el primario. Si ven, ahora en el primario, para calcular el número de vueltas, vamos a dividir la tensión de 13.200 entre 6.35 y nos dan 2.078.74 espiras. ¿Qué podemos cerrar sin problema? 2.079 espiras en el secundario, en la tensión nominal. Si lo ven, este es para la tensión nominal, para los 13.200. En el caso, bueno, sería para el nominal, dice, pero recordemos que tenemos derivaciones arriba y abajo de la posición normal, de la posición nominal, es decir, recuerden que hay una posición 1 que es 5% arriba y una posición abajo que es 5% abajo de la tensión nominal. Entonces, dice aquí, para efectos de diseño y de construcción, se calcula el número de espiras con el valor de la tensión más alta que vamos a tener, que sería en la posición 1 o TAP 1, donde tenemos hasta 13.860 volts. Dividiendo entre los 6.35 dan 2.000
2182.677, que cerramos a 2183 espiras. Vean, este es el número total de espiras que tiene que tener mi devanado, incluyendo los taps. ¿Están de acuerdo? Este es el máximo número de espiras. El devanado va a tener este número de espiras, no el del nominal, porque si no, pues no podríamos tener espiras arriba para cambiar el tap, sino el número máximo de espiras tiene que estar definido en función del tap más alto, de tensión más alta. Entonces nuestras bobinas para el lado de alta van a tener este número de espiras, 2183. Dice, al considerar el porcentaje del 5% arriba, el valor nominal del número de vueltas obtenido, obtendríamos el mismo valor anterior. Es decir, miren, si hubiéramos tomado el valor de espiras de 2079 para el caso de la tensión nominal y lo multiplicáramos por 1.05, que es el 5% de tensión arriba, pues hubiéramos encontrado el mismo número de espiras, ¿no? Entonces, ese va a ser el número de espiras más alto, que es el número con el que tenemos que dimensionar la bobina, ¿no? O sea, vamos a guiarnos con este valor. Ya la posición de los taps, pues le vamos a ir conectando en donde corresponda una salida, un lead, como le dicen, para conectarle a los diferentes taps. Pero este va a ser el tamaño de la bobina, ¿no? Y aquí, bueno, pues aquí están todos los cálculos, vean, para a dónde vamos a poner las 5 posiciones o las 5 conexiones de los taps. Pues lo vamos a ver, miren, en la posición central, que es 13.200, ya vemos que eran 2.079 espiras. Y en la posición 1 son 2.183, que es el más alto nivel de tensión, que corresponde, pues, al número más alto de espiras. Y entonces vean, aquí se calculan para todas las otras posiciones en donde tienen que salir las conexiones para los taps correspondientes al 2.5% arriba, al 5% arriba, que ya hemos calculado, el tap central, que es la tensión nominal, el tap de 4, que es un 2.5% abajo, y el tap 5, que es 5% abajo del devanado. Entonces, esto típicamente, miren, se colocan al centro, en este caso, en este transformador, se colocan al centro de los devanados, se hace se secciona el devanado de alta en 2 partes y a la mitad de esa sección se colocan los taps correspondientes. Entonces vean, los 2.183, perdón, 2.183 espiras serían las totales de aquí hasta acá, ¿no? Se divide en 2 secciones el devanado y a la mitad, pues esto aquí, si se los conectan en serie, tendrían los 2.183 espiras, ¿están de acuerdo? Si ven, la diferencia entre un tap y otro en número de espiras son 52. En este caso, vean que un lado del devanado va a tener un poquito más de espiras. En este caso, el lado de acá, del lado derecho, tiene izquierdo 1091 espiras y el lado derecho 1092 para que den los 2183. No podemos dividirlos exactamente en el mismo número de espiras, pero es una espira de diferencia, ¿no? No hay problema. Y luego en el centro se colocan, pues el primero es el tap central. Si ven aquí, para conectar esta conexión, este punto con este, tendríamos la tensión nominal del máximo, no, tensión nominal, no, perdón. Sería, si yo conecto estas dos conexiones que están aquí, tengo el máximo número de espiras, ¿sí lo ven? Si coloco el tap central con este tap de acá, pues sería el tap central, ahora sí, este tap de aquí. Y así uno puede ir jugando con las conexiones. Vean, si quiero tener 1975 espiras, pues tengo que buscar qué conexión me da ese nivel o ese número de espiras para tener, pues, una tensión que esté 5% abajo del número de la tensión nominal, perdón. Entonces, lo típico, jóvenes, es ponerlos en el centro, como está aquí, no sé, ahí en el laboratorio los llevo para que vean los transformadores, cómo son conexiones. Pueden ser externas, conexiones que sean manuales, es decir, ustedes lo hacen directamente aquí, tienen unas soleritas por ahí, de alguna manera que conectan en el punto que quieren. Puede ser automático. En distribución es difícil tal vez que sea automático, pero
pudiera llegar a ser automática esta conexión, ¿no? Dependiendo de un control por ahí que ustedes le pongan para regular la tensión. O puede ser una perilla, a veces también puede ser una perilla simplemente donde se gira y se van conectando las salidas que correspondan para tener estas posiciones. Entonces, depende del tipo de transformador. Les digo, lo más, bueno, lo que yo creo que van a ver más comúnmente, lo que se ve más comúnmente en un transformador pequeño de distribución es que se conecten directamente estos tabs a través de alguna una barrita, a veces a través de conectarlo incluso directamente en los demás. Yo, por ejemplo, ahí en el laboratorio tenemos estas salidas, están así, tienen una zapatita cada salida y ya con un conductor ustedes hacen la conexión que quieran. Pueden, por ejemplo, tener todo el devanado, se conectan estos dos, les va marcando, ¿no? Cuál es la posición 1, cuáles son las terminales que deben de conectar, cuál es para la posición 2, qué terminales deben de conectar, y así pueden ustedes dejar fijo el, la posición de tabs que van a utilizar. En nuestro caso, bueno, vamos a asumir que puede estar operando en cualquiera, ¿no? Eh, entonces, esa es la forma que, recuerden, se ponen en el lado de alta, típicamente se ponen en el lado de alta por varias razones. Una de ellas es por la corriente, muchachos. Los tabs pues son conexiones, no son puntos de contacto que pueden llegar a tener falsos contactos, pueden tener falsos contactos. Entonces, para que sea menos problemático una resistencia de contacto, pues si ustedes la ponen en el lado de alta, la corriente es menor, ¿están de acuerdo? Entonces van a tener, pues, pudieran llegar a tener ahí un punto caliente si lo pusieran en el primario. Para empezar, son pocas espiras en el primario, ¿están de acuerdo? Son pocas espiras en el primario, tienen menos, menos probabilidad de que puedan ajustar estos niveles de tensión, porque los cambios les podrían dar de, por ejemplo, media espira, ¿no? Y media espira, pues no la pueden tener aquí, no la pueden poner el tapa media espira. Acá, como son un número muy grande de espiras, pues sí pueden ustedes colocar el tap en una espira que corresponde. O sea, les puede dar, por ejemplo, 5 puntos, no sé, aquí, por ejemplo, que vean la diferencia entre un tap y otro son 52 espiras, ¿no? Si les pudiera dar una diferencia de 52.5, bueno, pueden cerrar a 53 sin que cambie de manera importante la tensión. Y acá no. Acá si se cierran a una espira en el lado de alta, supongamos que quisieran poner los taps acá, si quisieran cerrar a un número de espira entero, aquí sí les afectaría, porque como son menos espiras, entonces un cambio de, por ejemplo, 0.5 espiras puede ser más importante en cuanto al nivel de tensión que en el lado de alta. Entonces, por eso siempre se prefieren poner los taps en el lado de alta, muchachos, por esta condición de que hay más espiras, ¿no? Y también por la corriente es importante, sobre todo cuando son, por ejemplo, taps que cambian bajo carga, es más fácil que haga el cambio de tap cuando están pasando bajas corrientes que si estuvieran pasando altas corrientes. Bajas corrientes se pueden interrumpir fácilmente, mientras que altas corrientes, bueno, puede llegar a haber un arco, puede haber un desgaste de los electrodos que están haciendo ese cambio de taps. Entonces, son varias las ventajas de ponerlas en el lado de alta. Muy bien, ya tenemos entonces los calibres de los números de espiras que vamos a tener en cada primario y en todos los tabs del primario y en el lado secundario. Ya sabemos cuáles son el número de espiras. Muy bien, vamos a calcular ahora el calibre de los conductores. Para el cálculo de los calibres o del calibre de los conductores es común tomar una densidad de corriente recomendada, muchachos, es decir, cuántos amperes por milímetro cuadrado se recomiendan en transformadores. Bueno, pues aquí los valores típicos están entre 2.5 a 3.5 amperes por milímetro cuadrado para transformadores sumergidos en aceite. Es decir, que van a trabajar a temperaturas de operación menores porque pues tienen un sistema de enfriamiento, ¿no? Están sumergidos en aceite, entonces la conductividad, o más bien la conductividad del alambre que vamos a utilizar ahí, no se va a ver, se va a ver afectada, pero no tanto como
si fuera el transformador seco, es decir, no va a bajar su conductividad. Ustedes recuerdan que el alambre de magneto tiene un coeficiente de temperatura inverso, es decir, si yo incremento la temperatura, reduce su capacidad de conducir corriente o incrementa su resistencia, como quieran ver. Entonces, por eso, vean la diferencia que cuando un transformador es de tipo sumergido en aceite, podemos poner desde 2.5 hasta 3.5 amperes por milímetro cuadrado. En el caso de que el transformador fuera seco, vean que se tiene que reducir la capacidad de conducción de corriente a un valor entre 1.5 y 2.5 amperes por milímetro cuadrado. Vean cómo aquí el transformador seco se sobredimensiona, ¿no? Tienes que ponerle conductores más gruesos. ¿Por qué? Recuerden, por las condiciones de operación en que no va a estar trabajando con enfriamiento, puede llegar a reducir su resistencia, a incrementar su resistencia. Entonces, tiene que tener más diámetro el conductor cuando es tipo seco. Entonces, aquí nosotros en este caso estamos trabajando con un transformador inmerso en la que va a ser inmerso en aceite. Podemos elegir un valor intermedio entre 2.5 y 3.5, 2.8 amperes por milímetro cuadrado. Entonces, los calibres requeridos van a estar en función de esta densidad de corriente que vamos a utilizar. Vean que aquí hay margen para poder modificar un poco el diseño. Uno podría decir, bueno, yo me voy a 2.5 para hacer más robusto mi transformador. Otro podría decir, no, yo me voy a 3.5 para que mi diámetro sea más delgado y tenga menos cobre. Ahí hay criterios que pueden ir cambiando, pero bueno, un valor entre intermedio entre estos dos, que es 2.8, pues asegura que estamos en un valor pues, intermedio que no nos pudiera llegar a causar problemas. Pero vean, esto da lugar a una cosa interesante. Ustedes pueden jugar con el diseño, ¿no? Y verificar, por ejemplo, cómo modifican la eficiencia, el trabajar con estas variables. Pueden hacer incluso, al final podemos, porque al final en el curso se menciona la de posibilidad de un diseño óptimo, ¿no? Fíjense, pueden jugar con estos parámetros hasta encontrar el mejor diseño que tenga la máxima eficiencia, tal vez la menor impedancia, las menores pérdidas. Si ustedes se ponen a jugar con parámetros que pueden variar, por ejemplo, en este caso, las densidades de corriente. Bueno, nosotros vamos a tomar de inicio un valor de 2.8. Entonces, vamos a empezar con la bobina de alta tensión. En este caso, vean que la bobina de alta tensión tiene taps, recuerden. Vamos a regresarnos a los taps. Aquí están los taps, ¿no? Aquí están las tensiones de los taps. Aquí están las corrientes de los taps. Bueno, perdón, aquí pues, no están para todos, pero en estas son las posiciones de los taps. Recuerden que el tap 1 es el de mayor tensión y el tap 5 es el de menor tensión. Nosotros vamos a asumir que la potencia se debe de mantener constante independientemente del tap. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? En el tap más alto, de 13.860, la corriente va a ser menor, porque recuerden, la potencia se mantiene constante. Mientras que en el tap 5, como la tensión se reduce a 12.540, la corriente debe de ser mayor, debe de ser la máxima corriente, en este caso va a ser la máxima corriente que podríamos llegar a tener en nuestro diseño. En este caso, vean que ya la habíamos calculado acá arriba, estaba por acá, déjenme ver, acá la tenemos, ¿dónde está? No la calculamos aquí. Sí la habíamos calculado, ¿no? Permítanme, déjenme ver si la tenemos por aquí. Bueno, creo que no la habíamos calculado, pero esa es, sí, a ver, déjenme ver. Aquí, ese es el valor que vamos a tener, muchachos, que utilizar, es decir, la corriente para la posición 5, que es la máxima corriente. Aquí lo menciona el profesor, dice, para la bobina de alta tensión vamos a considerar la posición 5, que es ligeramente mayor a la corriente nominal. Luego entonces ponemos, para calcular la sección transversal del conductor, vean que estamos utilizando el caso de la corriente del tap con mayor valor, que es 1.99. ¿Por qué? Porque hay menos espiras, recuerden. Hay menos tensión, si están de acuerdo en esta posición, y por lo tanto, para mantener la potencia, pues la corriente es mayor. Y este es el valor máximo, 1.99 amperes entre 2.8 amperes por milímetro cuadrado, que es la densidad de diseño que vamos a tomar, densidad de corriente,
y nos da una sección transversal de 700.710 milímetros cuadrados para el conductor del lado de alta tensión. Si ven, es un conductor delgadito, ¿no? 710 milímetros cuadrados. Esta es la sección transversal. No hemos definido todavía cuál va a ser el perfil del aislador, del conductor, para definir entonces, por ejemplo, si es circular, pues el radio, ¿no? Entonces, nada más es la sección transversal en milímetros cuadrados. Lo que hay que hacer, pues, es identificar qué conductor tiene este calibre, muchachos. Comercial, por supuesto, todos nos tenemos que basar en valores comerciales. No podemos andar pidiendo ir a buscar un conductor que tenga exactamente esta sección transversal, porque puede ser que no exista, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ajustarnos a los valores comerciales que se tienen disponibles. En este caso, lo que hay que hacer es, bueno, irnos al apéndice 1 del libro. Ahí viene una tabla donde podemos identificar qué tipo de conductor o qué calibre de conductor se acerca a este diámetro, a esta sección transversal de 0.710 milímetros cuadrados. Ahorita les voy a mostrar la tabla, pero me dice aquí, miren, el valor correspondiente a un calibre de 18 AWG es el que podemos tomar para este valor de densidad de corriente. Dice aquí, entonces, el área, la sección del conductor sería, para el caso de la bobina de baja tensión, vamos a ver, ahorita lo vamos a verificar, de calibre 18. En el caso del conductor, en el lado de alta tensión, vamos a considerar entonces la corriente en este caso, que son 196.85 amperes entre 2.8. Aquí en este caso, recuerden que en el lado de baja tensión no tenemos taps. Aquí se le fue el subíndice 5 al profesor, bueno, pero vamos a asumir que aquí debe ser del secundario en lugar del primario. No, no es 5, es una S, si están de acuerdo, de la corriente del secundario. 196.85 amperes entre la densidad de corriente que vamos a tomar para el diseño, 2.8, y nos da un calibre de 70.303 milímetros cuadrados. Aquí dice que de la tabla esta área correspondería a un calibre de 3 ceros AWG, y dice aquí que cabe aclarar que por algunas cuestiones técnicas no es conveniente utilizar un conductor redondo, porque si ven es muy grande, es una sección muy grande, ¿no? 3 AWG pues es 70 milímetros de cuadrados, es un conductor, bueno, depende de la sección transversal que utilicemos, pero sería una solera muy grande. Y dice aquí, por cuestiones técnicas no es conveniente utilizar este tipo de conductor redondo, y lo más conveniente, o lo que puede ser más útil para este tipo de diseño, es usar solera de cobre u hoja de aluminio. En el caso de la solera de cobre, son secciones rectangulares la mayoría de las veces que podemos utilizar para, eh, para el transformador en el lado primario, o hoja de aluminio. En este caso, recuerden que, no sé si les había comentado, pero vamos a trabajar con hoja de aluminio, que es este tipo de hoja de aluminio. Miren, aquí está una hoja de aluminio, déjenme hacerlo un poco más grande. Les decía que es parecida al papel aluminio, nada más si tiene diámetro más, un grosor mayor. Está aislado, si ven, está aislado, esto que se ve aquí es papel. Esta es una falla, miren, en un transformador de este tipo. Aquí se ve cómo se perforaron el devanado, si ven, aquí tiene un hoyo. Si ven, esto muy probablemente por una descarga atmosférica, por ejemplo, esto puede llegar a causar en el devanado de baja tensión, puede llegar a ocurrir esto, muchachos. Este es el material, miren, este es el tipo de material que se usa para el devanado, el que vamos a utilizar nosotros para el devanado de baja tensión, que es hoja de aluminio, o foil, en inglés le dicen foil, así lo van a encontrar. Muy bien, entonces, dice, por conveniencia vamos a utilizar o ya sea solera de cobre o hoja de aluminio en lugar de usar conductores cilíndricos, ¿no? Por el diámetro que tenemos, que es grande. Dice, para mejor aprovechamiento del factor de espacio, esa es una cosa importante. Miren, como son conductores muy grandes, si ustedes los van apilando, van a tener problema de que
pues el factor de espacio es muy grande, o sea, ocupan mayor espacio, hay más espacios muertos, ¿no? Por ser conductores muy grandes. Si ustedes usan conductores pequeños, lo que se conoce como factor de espacio se reduce porque los espacios que existen entre espiras son más pequeñitos, pueden acomodarlos mejor, pueden un factor de, por ahí se podría, un factor de empaquetamiento mejor, es decir, tienen menores espacios huecos cuando son conductores más pequeños que cuando son conductores muy grandes, ¿están de acuerdo? Y cuando es solera, cuando es aluminio, cuando es solera, por ejemplo, ustedes pueden pues, acomodarlas muy bien, ¿no? Las soleras, el factor de empaquetamiento es mucho menor porque pueden acomodarlas de una manera más regular si son tipo solera. Y si es aluminio, pues todavía más fácil, ¿no? Ahí es más, se reduce aún más el factor de empaquetamiento porque ustedes van poniendo soleras una de la otra y una de la otra, depende de cómo lo vayan a enrollar, pero si ven, prácticamente no dejan espacios entre conductores, no hay espacios muertos, no espacios sin utilizar. Entonces, siempre eso se ve reflejado, muchachos, en el tamaño del transformador, porque entre más espacios huecos dejen en los devanados, más grande se hace el conjunto de la bobina, se hace más grande y entonces requieren más espacio, por ejemplo, en la ventana para meterlo, ¿no? Entonces, siempre el factor de espacio es importante porque al reducirlo o al hacer que el devanado sea lo más pequeño que se pueda, ustedes no nada más están ganando ahí espacio en el devanado, sino que ganan espacio en la ventana. No sé si lo ven de donde va a ir colocada. Aquí está la ventana del núcleo, aquí ver el devanado, ¿no? Si ustedes lo hacen más pequeño, pues para poner, por ejemplo, en esta ventana vamos a poner, van a ir los dos devanados de la fase A y la fase B. Aquí está la otra ventana y aquí está la otra ventana. Entonces, vean que si ustedes reducen el tamaño de estos devanados o de estas bobinas, pueden reducir la longitud de la ventana. Si reducen la longitud de la ventana, porque no requieren más espacio, o sea, después requieren menos espacio para meter las bobinas, pues están ganando en que tienen menos material en el núcleo, tienen un núcleo más pequeño. Y eso al final de cuentas se ve reflejado en muchas cosas. Menos peso en el transformador, menos pérdidas en el transformador, en el núcleo también. Entonces, por eso hay que hacerlo lo más compacto que se pueda los transformadores. Fíjense que básicamente lo que tiene que definir los tamaños de las espiras, esas dimensiones que estaba yo mostrándoles ahorita en la ventana, debe de ser el nivel de aislamiento. El nivel de aislamiento es el importante, es decir, que no queden muy cerca las bobinas, ¿no? Pero que el factor de empaquetamiento pues prácticamente sea lo menor, lo más pequeño que se pueda, que la bobina esté compacta lo más que se pueda, ¿no? Que sea lo más, miren, cuando uno hace, no sé si alguien de ustedes ha hecho una bobina para un transformador, por ejemplo, cuando las hacen, las van pegando las espiras bien, bien, bien juntas, ¿no? O sea, no deben de dejar nada de espacio primero para que tenga una rigidez mecánica, bien la espira, pero además para evitar sobredimensionar el núcleo, ¿no? Para que no nos queden espiras o bobinas grandotas ahí que después nos involucre tener que poner más material en el núcleo porque pues, tienen que ser más largos, ¿no? Los núcleos. Entonces siempre buscar el tamaño menor en la espira es una condición que nos va a ayudar mucho a controlar algunas variables en el transformador. Entonces dice por aquí también cabe aclarar que el usar solera o hoja de aluminio tiene inconveniencias. Dependiendo de la forma de sección del núcleo a dotar, puede llegar a tener algún problema el usar la hoja de aluminio. Es una posible desventaja. Pero dice para núcleos cruciformes, como el usar solera para núcleos, y para usar, dice, para núcleos cruciformes usar solera. Para núcleos rectangulares es preferible usar hoja de aluminio. Si ven nuestro caso, ¿a qué se refiere esto de los núcleos cruciformes? Cruciformes son, déjenme mostrarles aquí, déjenme ver si hay una imagen. Este es un núcleo, un núcleo rectangular, si ven, el que vamos a tener nosotros en este caso.
Si lo viéramos de arriba, un corte transversal, vean que los núcleos dentro de las bobinas van a ser de este tipo. Cruciforme sería cuando tenemos núcleos apilados, donde se pueden ir formando así, miren los núcleos. Ahí sería tratando de hacerlos circulares. Por aquí al principio, déjenme ver si tengo una imagen, ahorita se las muestro. Es la diferencia entre un núcleo rectangular y un núcleo cruciforme. Un núcleo cruciforme, muchachos, lo que buscamos es tratar de darle una forma cilíndrica o circular al perfil del transformador. Pero ustedes no pueden con laminaciones hacer un círculo perfecto. Lo que hacen es hacer empaquetamientos de laminaciones, ¿sí están de acuerdo? Entonces ahí se hacen cortes de diferente tamaño y el núcleo pues no queda así como se ve aquí circular, sino es, déjenme ver si tengo uno por aquí, déjenme mostrarles déjenme ver aquí, tenía una imagen de un núcleo cruciforme. Si no en el apunte por ahí lo pueden ustedes ver. A ver, déjenme ver si aquí se los puedo mostrar. Pero bueno, no tener esa condición. Cuando son núcleos rectangulares, o sección transversal rectangular, es mejor la hoja de aluminio porque se puede enrollar fácilmente alrededor del núcleo. Cuando son circulares, la solera se puede utilizar sin mayor problema también. Déjenme ver aquí si tengo la opción de abrir esta imagen donde les puedo mostrar el núcleo cruciforme, pero creo que no lo tengo aquí. Sí, aquí está. Vamos a ver. Aquí les voy a cambiar la diapositiva para que vean el núcleo, estos núcleos que les comento. Miren, aquí está el cruciforme, son estos que tratamos. Miren, aquí es un núcleo más sencillo sería nosotros apilar laminaciones de la misma longitud, ¿no? Todas, y buscar, ocupar o tener la sección transversal que se nos pide, ¿no? Con este cuadro. ¿Cuál es el problema? Bueno, cuando ustedes están enrollando las espiras, vean que tienen mucho espacio con aire. Este es un problema porque al final de cuentas puede incrementar el flujo disperso, puede haber un mayor flujo disperso por estas secciones que no están llenas con el núcleo, ¿no? Entonces, lo que se busca es tratar de rellenar completamente la sección transversal del núcleo, la sección transversal de la espira que va a ser circular, a través de apilar laminaciones de esta manera. Miren, en lugar de hacer un solo cuadrado, pues vamos a poner un rectángulo un pequeño más, un rectángulo más grande y luego ponen otros rectángulos con laminaciones más pequeñas. Esta es la sección que se define como cruciforme. Si ven el número de escalones que pueden poner, mejora de manera importante el ocupar la sección transversal de la espira circular, si lo ven, o de la bobina circular. Vean cómo el número de etapas o de pasos mejora mucho el uso de la sección transversal de la bobina, ¿no? Esto incluso, bueno, ¿qué desventaja tiene? Por supuesto, tiene una desventaja. El proceso de manufactura es más complicado si ustedes quieren poner este número de escalones. Hace poco estaba yo revisando un artículo que me mandaron, no me acuerdo de qué revista. Me mandaron un artículo para revisar, para ver si se aceptaba o no, y era el diseño óptimo del núcleo del transformador en base a el número de secciones que debería de tener o de escalones que debería de tener el núcleo para asegurar que se ocupara lo más posible la sección transversal. Y lo comparaban con decir, bueno, ¿cuánto me cuesta hacer estos cortes? ¿Cuánto me cuesta? ¿No? Entonces, ellos metían el costo de la manufactura de este tipo de núcleos y lo incluían en el proceso de optimización. Es decir, si uno quisiera a lo mejor poner, no sé, 11 niveles, ¿no? Me acuerdo que había un diseño de 11 niveles o 11 escalones, pero ese número de escalones incluía un costo mayor. Entonces, todo eso lo incluían en un algoritmo de optimización para que dijera, bueno, hasta dónde me conviene poner un número de escalones, cuántos me conviene poner, de tal manera que no se eleve el costo
pero que también el ahorro que tengan en la sección transversal, pues sea también benéfico para mí, ¿no? Porque miren, si ustedes van incrementando el número de escalones, por ejemplo, con esta sección transversal, vean que el diámetro del círculo va a ser mayor, porque para una misma sección transversal tienen que poner espiras más grandes, porque están desaprovechando aquí espacio. En cambio, van a este extremo, donde prácticamente están ocupando toda la sección transversal. Aquí, fíjense que con un radio más pequeño que acá, van a tener la misma sección transversal que les pide el diseño, pero van a ser un poco más pequeña la bobina, porque están ocupando más espacio, entonces el radio de la bobina puede llegar a ser un poco más pequeño que en el caso de esta sección, donde tendrían la necesidad de desaprovechar estas secciones y por lo tanto pues tiene que ser más grande la sección transversal y pues eso va a sobredimensionar su diseño, ¿no? En nuestro caso, fíjense, si yo pusiera solera, pues a veces la solera es difícil de estarla doblando, se hacen circulares los devanados de la solera, pero si yo uso lámina, la lámina es muy fácil de ir doblando y darle la forma que está de acuerdo al núcleo. Entonces, por eso, cuando uno tiene núcleos rectangulares como este, lo mejor es utilizar solera, muchachos. Y en este caso, recuerden que nosotros vamos a utilizar un núcleo que es un núcleo enrollado y que por ser, en este caso, un núcleo enrollado, me conviene a mí, aquí déjenme regresar al documento original. Este documento original, aquí recuerden, el núcleo es enrollado, aquí lo tengo, miren, este es el tipo de núcleo que vamos a utilizar, por lo tanto su sección transversal es rectangular, y esto me permite entonces a mí decidir utilizar solera para que se ajuste mejor el devanado y pues aprovechen mejor los espacios. Bueno, muchachos, le vamos a parar aquí el día de hoy, tengo que salir. Nos vemos el lunes, por favor. Sí, Cuídense, profe, nos vemos. gracias. Hasta Hasta luego, luego. jóvenes. Gracias, Que profe. estén Ok, bien. profesor, hasta luego. Que estén bien.